brevemente, con el permiso del resto de los componentes de este plenario, por ser la primera vez, por respeto también a las personas que han asistido, lo podemos permitir, si estamos todos de acuerdo, pero si esto no se puede convertir en una costumbre, las personas o los concejales que no activos que presenten una moción la tienen que defender, no pueden defender una, por lo tanto, que no sirva de precedente. Así que entiendo que uno de los dos concejales va a defender esta moción. Bueno, en primer lugar, la compañera Maribel Fernández Garrote se encuentra ahora mismo trabajando, porque afortunada o desgraciadamente es una trabajadora, aunque representa a los ciudadanos un cargo público, tiene que trabajar, está haciendo horario por fuera de su horario laboral. ¿Vale? Yo voy a hacer uso de mi turno de palabra. Vale, yo también estoy dando la explicación. Estoy dando pie a que defienda la moción, pero esto no se puede volver a repetir, ¿vale? De acuerdo. Yo simplemente lo último que digo es que los acuerdos que se toman entre portavoces, eso también creo que están para cumplir. Se lo pregunto a la secretaria y por favor, si ya estamos. Paso a defender la moción. En primer lugar, quería agradecer al colectivo Estos Desahucios y a la plataforma de Afectados por la Hipoteca por la grandísima labor que hace en apoyo y asesoramiento a los ciudadanos. Por suerte o por desgracia, hace falta que el colectivo ciudadano se mueva para hacer que los políticos de una vez o algunas veces bajemos al suelo y comprendamos la auténtica realidad que están pasando nuestros ciudadanos en este país por la situación de crisis. Situación por la que muchas familias se han visto abogados haber reducido sus ingresos casi al mínimo y viendo ante la posibilidad de poder anteponer los intereses de comer a poder pagar el alquiler o las hipotecas. Y esta situación ha visto en muchos casos que estos ciudadanos llegasen a la pérdida de su vivienda. Si doy algún dato que reflejo en la moción que hemos elevado tal cual, la que ellos nos han hecho llegar, desde 2007 hasta septiembre de 2013, en el Estado español se han llegado a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante 2012 la banca se ha quedado con más de 30.034 primeras residentes por impago de créditos hipotecarios. Esto supone una media diaria de 115 desahucios por vivienda habitual. Estamos hablando de vivienda segunda residencia, de primera residencia. Esto está provocando una situación que es totalmente anómala en la Unión Europea. De hecho, ya la Unión Europea le ha tomado conciencia o ha advertido a España para que esta situación se subsane. El Estado español es el país de Europa que más vivienda tiene vacía, en torno a un 13,7% del parque total. 3,5 millones de pisos, según el último censo estatal de 2011. Y con un parque de vivienda social claramente insuficiente, menos de un 2% de las viviendas. Esto consecuentemente lleva a que muchas personas se vean a la única solución de poder entrar y ocupar algunas viviendas, lo que les conlleva a crear una situación mucho más precaria socialmente. La falta de recursos, también se ha dicho, de las administraciones locales, que son la primera administración con la que se encuentra y accede estos ciudadanos, disponen de muy pocos recursos para hacer frente a esta problemática. Situación que contrasta con los miles de pisos en desuso que se acumulan entre entidades financieras y subinmobiliarias, actores principales y parte responsable de la burbuja inmobiliaria. Estos pisos, en la mayoría de los casos, se mantienen vacíos, ya que se espera que se vuelva a surgir el fantasma de la especulación y que estos pisos, esta vivienda, el mercado los haga subir de precio, o bien porque se encuentran en venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa,
eludiendo la función social que, según el artículo 33 de la Constitución española, tiene que cumplir el derecho a la propiedad. Paradójicamente, pero debido a una gran inversión pública por parte del Estado que ha sido destinada a cubrir el Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria y también el traspaso de bienes inmobiliarios a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la famosa Sareb o el Banco Malo. Esta fuerte inversión no se ha visto traducida en cubrir las necesidades de la ciudadanía, y las ayudas millonarias a la banca, muchas de ellas han sido a fondo perdido y no se han implicado a ninguna contrapartida social. Ante la enorme cantidad de la población con necesidades habitacionales, sí es verdad que muchas administraciones sí han tomado medidas. Por un lado, el decreto andaluz para el derecho y la función social de la vivienda, que actualmente se encuentra en trámite de inconstitucionalidad por parte del Gobierno Central. Los artículos de la Ley 25 y 26 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, que definen la vivienda deshabitada, indicando los indicios de la no habitación y demás, que defienden el uso social de la vivienda. Y no me extiendo más, el artículo 52, el artículo 61, además establece que se puedan tomar sanciones para entidades que mantienen estos inmuebles vacíos y que no cumplen la función social, llegando hasta 9.000 euros de sanción. O sea, medidas hay. ¿Y por qué no se toman? Entonces, por esta moción, el grupo de concejales no escrito, porque así nos creamos un grupo de 3 concejales, que individualmente seamos 3, y también las plataformas antidesahucio y la plataforma afectadas por la hipoteca, presentamos los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población, así como a los suministros básicos de agua, luz y gas, y hacer frente a la emergencia habitacional. Segundo, elaborar un plan municipal de la vivienda que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente y justificada de viviendas de acuerdo con la legislación vigente. Tercero, colaborar con la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía en la realización de programas de inserción con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y otras grandes empresas. Cuarto, ejercer las potestades sancionadoras en materia de vivienda en aquellos casos en los que legalmente corresponda al municipio tal potestad. Quinto, exigir a los organismos y administraciones competentes la adopción de medidas pertinentes a fin de garantizar el acceso y establecer la prohibición del corte a la familia de los suministros básicos de agua, luz y gas. Sexto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias. Y séptimo, transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las entidades municipalistas, al Parlamento de Andalucía, a los diferentes grupos parlamentarios, a las plataformas de afectados por la hipoteca, grupos de desahucio, movimientos por el derecho a la vivienda y a las asociaciones vecinales del municipio. Con esto espero, y les pido disculpas si algún dato se me ha quedado en el tintero, creo que está presentada y defendida la moción. Muy bien. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, es una moción ciudadana y que viene en línea de las muchas que hemos presentado en este ayuntamiento, todas votadas en contra, eso sí. Y que viene también, yo no sé si el tirito de antes, en el que algunas cosas estamos de acuerdo, aunque sea ilegal, venía por esta razón, pero yo, el artículo 47 dice el derecho a la vivienda. Le digo, y lo trato bien, le digo que no sé si el tirito me lo ha tirado por ahí. El mes pasado trajimos mismamente el tema de la luz, pero hay una cuestión más en este asunto, porque nosotros somos un pueblo andaluz, y resulta que cuestiones que se piden aquí, hay otras comunidades autónomas donde se han llevado a cabo, y el Estado no ha recurrido. Oiga, el Estado no se ha opuesto en Barcelona al tema de las imposiciones o de las multas a los bancos por vivienda vacía. Sin embargo, a esta comunidad autónoma sí se le intenta tirar abajo una ley que viene a paliar en parte esta situación, y digo en parte, porque no la soluciona.
del todo. Lo que sí tengo claro es que a día de hoy hay una situación que es que muchas personas están llegando por debajo del umbral de la pobreza. Desgraciadamente Andalucía la que más, desgraciadamente Andalucía la que más. Pero perder la casa ya es pasar el umbral de la pobreza, es tirarse al fango directamente. Porque si no hay un techo, si no hay un sitio, si no hay una casa donde dormir, donde desarrollarse, donde tener tu familia, ¿qué nos queda? Bueno, sí, queda lo que desgraciadamente tenemos también ahí al lado. Por tanto, yo sí voy a pedir el apoyo a esta moción igual que la he pedido las otras veces que la he traído a este ayuntamiento. Porque es una necesidad ciudadana. Porque no se pide nada que no venga recogida en la Constitución. Porque no se pide nada a lo que no se deba de cortar el derecho como ciudadano de un país o de este país. Porque si no somos capaces, como país, de al menos a nuestros ciudadanos tenerle lo mínimo, ¿qué más nos da de español que inglés, que alemán, que holandés? ¿Qué más nos da? ¿Somos más españoles? ¿O somos igual de españoles aunque no tengamos las posibilidades? Tanto, y esto hay posibilidad, ¿eh? Es decir, hay leyes encima de la mesa que dan posibilidad a esto. No se cae el mundo, ¿eh? Ni se cae el país, ni se cae la economía. ¿Por qué? Porque están otros países. Están otros países, es decir, está en Alemania, está en Francia, está en Bélgica. No se cae la economía, a ver, son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Y vienen recogidas las cuestiones que pide aquí la plataforma de afectados por hipoteca y por desahucio. No se cae el país, ¿eh? Por tanto, yo pido el apoyo a esta moción. Con mi tono, mi dinero, ¿qué le voy a hacer, señor Tronco? Con mi tono, mi dinero, ¿qué le voy a hacer? Portavoz del Grupo Anarquista. Que duda cabe que el Partido Progresista va a apoyar esta moción, sin duda alguna, pero también quiero decir una cosa: aquí hay muchísima gente que se ha beneficiado de la burbuja inmobiliaria y son en definitiva los peores, los más necesitados, los que siempre pagan el pato, evidentemente. Es muy complicado, pero yo sí que le pediría tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía que esas viviendas vacías, evidentemente, pues, puedan ser de uso, o esas montones de urbanizaciones que quedan por terminar o a medio terminar, cómo se podría hacer, y no sé si se puede recoger en ese punto o no se puede recoger en ese punto, de que sí que la Junta de Andalucía pudiese hacerse de cargo de esas viviendas, de esas urbanizaciones, y cedérselas en régimen de alquiler económico o en régimen de alquiler social a todas estas personas que verdaderamente han perdido esa vivienda. Y que duda cabe otra cuestión del recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado con el decreto de la vivienda. Yo creo que sí que se debe apoyar a familias que verdaderamente lo están pasando mal porque aparte de perder sus casas, o otros que no han perdido sus casas, que se han parado ese desahucio, sí que están, que no tienen, pues no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, y yo creo que se debería hacer por parte del Gobierno Central, por parte de la Junta de Andalucía, cualquier tipo de decreto, un decreto donde se reconozca a esas personas, donde esas personas puedan aportar esos datos y de verdad, y que de una vez por todas se pueda recuperar y puedan volver a ser personas dignas, porque como bien ha dicho el compañero Bardera, perder la vivienda, perder el trabajo y estar en el umbral de la pobreza sin tener que darle a sus niños, etcétera, etcétera, la verdad que es muy lamentable. Por lo tanto, el Partido Andalucista se suma también a esta moción. Bueno, nosotros más adelante ya lo defenderemos. Traemos una moción para que no se le corte el agua a los más desfavorecidos. Lo que hablamos antes del Partido Socialista, el Partido Popular, yo lo considero partidismo, y permítanme que no sea partidista. En este caso estamos en la misma, es decir, yo no me siento ajeno de este problema porque quizás yo mañana esté en ese problema. Y digo mañana porque soy autónomo y porque me juego la perra todos los días y me cuesta muchísimo trabajo. Y quizás mañana esté yo sentado ahí en vez de estar sentado aquí. Además de eso, es un artículo fundamental dentro de la Constitución, que esa es la verdadera maltratada de todo esto, la Constitución, porque se nos llena la boca a los políticos, me voy a meter dentro del saco porque lo estoy, defendiendo la Constitución, pero el derecho a una vivienda digna es probablemente el artículo al que más
habríamos que defender y al que más dignidad deberíamos otorgarle porque se está perdiendo. Pero ya no solo la vivienda, que lo que haya desahucios o que tengan problemas, es que ya creo que ya es fundamental casi desde ya que la dación en pago sea una realidad contrastada y que esto tenga una solución. Como no puede ser de otra manera, el Partido Socialista del EP va a votar que sí a esta moción también con la misma profundidad que antes. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, en principio decirle a la señora Galope, pero yo entiendo que sea una moción de una plataforma, pero lo mínimo es transcribirla y presentarla como propia, porque esta plataforma ninguna entidad puede presentar mociones, las pueden presentar los concejales representantes. Pero aún así no tenemos problemas en hablar de los temas y sobre todo los temas importantes. Y efectivamente estamos ante un tema muy importante. Muy importante porque el derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales. También la Constitución reconoce el derecho al trabajo y los poderes públicos evidentemente no son capaces de garantizar ese derecho. El problema de la vivienda, el problema de los desahucios, es un problema que no es de ahora, desde hace muchos años. Lo único que ocurre es que a causa de la crisis económica, del estallido de la burbuja inmobiliaria, es cierto que se ha agudizado ese problema. Ese problema está agudizado porque son muchas más las personas que no tienen trabajo y por tanto no pueden hacer frente al pago de la vivienda, al igual que, como decía antes, no pueden hacer frente a otros gastos. Pero aquí se mezclan muchas cosas. Hay que decir que precisamente ha sido el gobierno del Partido Popular el que ha empezado a intentar buscar soluciones a este asunto. En el gobierno de Zapatero hay que recordar que había personas que también eran desahuciadas y no pasaba nada. Y es cierto que desgraciadamente las medidas que se han adoptado siguen sin conseguir paliar estas cosas. Y luego hay otro asunto que también hay que tener en cuenta, que es la legalidad, señor Valdera. La legalidad, esa que se refería antes, y la seguridad jurídica. Por lo tanto, se mezclan una serie de cuestiones que hacen que no sea fácil, desde luego, tener una solución clara y definitiva a esta situación. Esta moción, desgraciadamente, mezcla muchas cosas. No habla solamente de la vivienda. Aquí se mezclan, además del tema de los desahucios de la vivienda, se mezclan el tema del corte de los suministros de electricidad, de agua o de gas. Asunto en el que habría muchas cosas que hablar. Mezclan la ley local, la nueva ley local que ha sacado el gobierno, que también la mezcla en esta moción. E incluso mezcla el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de la nación contra el decreto de la Junta de Andalucía. Pero es que además aquí se mezclan, porque una cosa son esas viviendas que son de los bancos. Cuando se habla de viviendas desocupadas, me refiero ahora. Hay viviendas que son desocupadas porque son los bancos los que las han desahuciado o se las han quitado a empresas constructoras, que también hay muchas. También sabemos que hay viviendas vacías porque se han quitado a empresas constructoras que no han hecho frente a los pagos con ese banco. Y también hay viviendas vacías que son de particulares y de personas privadas que, por razones que sean, tienen otra vivienda desocupada, porque la han comprado, la han heredado o por lo que sea. Por lo tanto, aquí se mezclan muchas cuestiones. Y en esta moción no
no se centra solo en el tema de los desahucios. Como digo, se mezcla el tema de los suministros de luz, agua y gas, que ya, como dice el señor Bardera, hemos traído también a este pleno, se ha debatido y nos hemos posicionado en contra porque consideramos que esa no es una solución. Y se mezclan, como digo, pues cuestiones a nivel nacional o autonómico, donde creo que los partidos políticos, señor Díaz, creo que ya se han pronunciado, y nosotros pues creemos que representamos al Partido Popular también, también al del gobierno, también al del gobierno, y al Partido Popular social. Por tanto, son muchas cosas las que se meten. Yo eso, por lo tanto, teniendo en cuenta que quiero dejarlo claro, hay muchas cuestiones de las que aquí se dicen que sí estamos de acuerdo, pero hay otras con las que no estamos de acuerdo. Y por tanto, no podemos votarla a favor. Si entendemos que la vivienda debe tener un fin social, pero, como digo, se mezclan determinadas cuestiones que creemos que no tienen que ver con ese asunto, y por tanto no podemos votarla. Portavoz del Grupo No Escrito. Bien, como usted acaba de manifestar, si hay puntos en los que no está de acuerdo, yo propongo que se vote por puntos. Los puntos en los que estemos de acuerdo, votamos a favor. Y los puntos en los que ustedes estén en contra, pues se vote en contra o abstención, lo que sea. Yo lanzo esa propuesta para que se vote no. Después, el tema de los desahucios, pues lo que sí está claro, que aunque es una situación difícil y dura, como vosotros habéis reflejado, ya Europa marca la línea en la cual España tiene que ir en este tema. Pero gracias a la labor de colectivos como los que están aquí presentes, están demostrando que aparte de que sea una situación difícil, se puede. Y han demostrado que sí se pueden parar los desahucios, sí, porque muchos han parado, y es una cuestión también de voluntad política, porque la normativa, hay normativa que la refleja y la defiende, y está perfectamente amparada, con lo cual nosotros vemos correctamente que esta moción, aparte la decimos nuestra, porque en el escrito de presentación nosotros presentamos la moción conjuntamente, la hicimos nuestra, con lo cual es una moción conjunta de los concejales no adscritos, que se reflejan los nombres y las dos plataformas, no como el Partido Popular, que ha presentado un recurso de anticonstitucional cuando la propia Constitución reconoce el derecho y el uso social de la vivienda, lo cual no tengo nada más que aportar. La propia moción lo dice. Si hay puntos en los cuales ustedes no están de acuerdo, pues planteo que se vote individualmente. Yo sí pido la votación por puntos, y además compete a ustedes decidir si se vota por puntos o no vota por puntos. Yo les solicito que se vote por puntos para que haya un posicionamiento claro de aquellas cuestiones en las que ustedes están de acuerdo y aquellas cuestiones en las que no. Voy a empezar por el señor David. Yo no defiendo la Constitución española, ni mucho menos defiendo yo la Constitución española. Yo defiendo el artículo 47 de la Constitución española, que debe estar en todas las constituciones, pero es una cuestión distinta. La Constitución que pone por delante el artículo 135 y que cae el resto de artículos que viene recogido en la Constitución española. Los demás no valen. Artículo 135 de la Constitución, el pago de la deuda por encima de todo. Por tanto, yo no defiendo la Constitución española. Y es cierto que esto viene de mucho antes. La primera cuestión que presentó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados con respecto a la dación en pago fue en el año 2002. Votado en contra por el PSOE, votado en contra por el PP también. Es decir, no es una cuestión que venga de ahora, ustedes llevan razón. Ahora es cuando, desgraciadamente, como los datos que viene expresa la moción, ya ha desorbitado 30.000 desahucios en un solo año de primera vivienda. Usted ha dicho que el gobierno es el primero que ha tomado cartas en el asunto. El decreto de buenas prácticas, 1 de cada 1.000 se pone ahí. De cada 1.000 que lo solicita, 1 es el que se paga. Aquí en Andalucía, con la Oficina de Intermediación Bancaria, 4.300, que están por ahora paralizados, no salvados, ¿eh? Aquí no voy a engañar de nada, no salvados, un porcentaje más chico, pero por lo menos no están durmiendo en la calle. Y me sorprende lo de la legalidad, señor Toronjo. Es decir, nosotros vivimos en un país que nos tenemos que coger a una normativa jurídica europea. La
normativa jurídica europea que por lo tanto nos equipara con el resto de países, a los cuales ya he dicho que estas cuestiones vienen recogidas. Inclusive hay otros países como Francia que la dación y el pago viene recogida. En Francia aquella persona que no puede pagar la casa llega al banco y dice, oye mira, Juanito o François, aquí tiene una llave, aquí te la dejo. Y ahora también de la legalidad, cuando resulta que la moción de antes no ha tenido usted problema en defender una cuestión que legal, yo la calificaría cuanto menos de alegal con el tema de las contrataciones. Por tanto, no estiremos el simple, para un lado u otro. Yo agradecería que se votara la moción por puntos. Ustedes decidan cuáles son las que quieren, cuáles son las que no, porque me dan la nariz que ustedes bien preparados, no saben cuáles son las que sí quieren y cuáles son las que no quieren. Me dan la nariz, que no saben cuáles son las que sí y cuáles son las que no, que van a esperar todo, que usted levante la mano o que no levante la mano para posicionarse en un lado o posicionarse en otro lado. Por lo tanto, veremos lo que sale de aquí. Son muchas cuestiones las que se pide aquí, por supuesto, pero son todas básicas. Son básicas todas. Vivienda, luz, agua y calefacción. Emergencia social. Y el trabajo. Me remito otra vez al artículo 135 de la Constitución, porque sabe que ni siquiera aquellos ayuntamientos que tengan superávit pueden crear bolsas de empleo, porque el artículo 135 de la Constitución y todo lo que viene aparejado lo impide. Fíjese, trabajo sí, trabajo. No es por eso. Como la señora Fátima Báñez, trabajo es lo que hace falta. Solo artículo 135 de la Constitución, han aprobado ustedes y aquí mi compañero. ¿Portavoz del Grupo Anarquista? No voy a intervenir, pero sí que lo mismo que he dicho antes, me voy a manifestar en mi votación y voy a votar la moción completa y voy a votar sí a la moción. ¿Portavoz del Grupo Socialista? Bueno, yo principalmente segundo la propuesta del grupo de concejales inscritos. Y bueno, pues yo no voy a pedir perdón por respetar la Constitución, ni por haberla firmado en su momento. Vamos, no la firmé porque era muy pequeño, tenía apenas 3 años, pero que no voy a pedir perdón por respetar la Constitución y cada uno de sus artículos. Que es verdad que la Constitución debería ser más respetada por todos los partidos políticos y no utilizarla a beneficio de cada uno por cuestiones partidistas y sobre todo por alcanzar el gobierno, que parece que es el único interés de todos los partidos, pues también. Pero que yo respeto la Constitución, claro, lo que quiero es que se cumpla cada uno de los artículos de la Constitución española. Emergencia social. Bien. Miren ustedes, lo quieren ustedes votar por punto. El problema es que, como he dicho, está todo mezclado, pero es que en la exposición de motivos también está todo mezclado. En la exposición de motivos está todo mezclado. Claro, sí, señor Bandera, está todo mezclado. Claro, es que cuando se hace una moción donde se mezcla todo, no solo se mezcla en los acuerdos, sino en la exposición de motivos. Entonces, si usted quiere, empezamos por qué párrafo y qué letras vamos quitando. Porque está todo mezclado. Claro. Una casa y mujeres. Es muy sencillo. Señor Bandera, de todo lo que dice, pues claro que hay que tomar medidas sin ningún tipo de duda. Lo que ocurre es que hay una cuestión que es la seguridad jurídica para todos y para todos. Usted analiza por qué el gobierno, por ejemplo, ha tenido que permitir que se escarcelen a determinados criminales hace muy poco tiempo. Bueno. Por la aplicación, por la derogación de la doctrina Parot. Y a nadie le ha gustado. ¿A nadie le ha gustado? Sí, a nadie le ha gustado. Lo que ocurre es que cuando a esas personas se les condena, se aplica una legislación y luego se aplica otra. Y derogan la doctrina Parot. Y a nadie le gusta, señor Banderas. A nadie le gusta. Pero son las reglas del juego. Son las reglas del juego. Sí, ¿no? Bueno, pues cuando se dice que esto es un Estado de Derecho con una Constitución, aunque haya artículos que nos gusten más, que nos gusten menos, con un régimen legal donde haya cosas que nos gusten más o nos gusten menos, lo contrario es la anarquía donde cada uno entiende lo que cree que debe aplicar o no. Los bancos. Señores,
Señores, claro, es que los bancos han sido rescatados por los ciudadanos. Los bancos han sido parte de esa burbuja inmobiliaria, han dado préstamos, han contribuido a un aumento del precio de la vivienda desorbitado, y todos hemos estado metidos en esa vorágine, todos. Los que compraban la vivienda a precio desorbitado, los que pedíamos una hipoteca para tener una vivienda. Porque desgraciadamente el joven, a no ser que tenga una gran herencia, si quiere tener su vida con su pareja individual o particular, no le queda más remedio que ir a un banco a pedir una hipoteca. Esa es la película que nos han contado. No es Bueno, necesario. la otra forma... Por favor, no podéis intervenir. ¿No podemos intervenir? No podéis intervenir en el pleno, por favor, que lo tengáis en cuenta. Ya bastante he hecho que he permitido celebrar una moción que no me correspondía, por respeto a vosotros. Así no podemos opinar nada. Soy ciudadana del EPE y creo Sí, que... pero hay unos mecanismos para que usted se exprese y no puede interrumpir el pleno. Os lo digo por si vais a seguir interrumpiendo el pleno. No se puede. Creo que no hemos interrumpido. No sé cómo se llama. Es que nos toca muy de hondo. Pero Que a mí me han dejado sin casa y con una deuda. Ya he mostrado mi respeto a vosotros. Por favor, muestren ustedes el respeto y la regla del juego. Por favor, lo pido. Es complicado poder ponerse... Claro, es complicado ponerse en la situación de los demás. No podemos seguir así. Es que... yo respeto a todo el mundo y espero que también los demás respeten. Señor Toronjo, los acuerdos también están para respetar. No me interrumpa porque yo a usted no le interrumpí. Por ¿De favor. acuerdo? No vuelva a interrumpirme usted. Porque yo a usted no le interrumpí. Una regla, ¿De acuerdo? Yo jamás me he impuesto aquí para nada. He permitido todo. Hay reglas que no se pueden permitir. Lo siento, señor Álvarez Toscano. Hay reglas que se acuerdan. ¿Todos afirmativos? ¿Votos afirmativos? Lo que quería. Que se vote por puntos. Pero si depende de que presenta la moción, la potestad de dejarlo votar por punto o no, no depende del resto, depende de él. De dejar votar. De dejar votar por punto o no. Vamos a ver. Me dice la secretaria que la moción es conjunta, que no se puede hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Y ustedes comprenderéis que hay una asesora jurídica que para eso está y hay que hacerle caso. En todos los sentidos. Ya anteriormente me ha dicho que no se podía defender la moción por un concejal no adscrito distinto al que presenta la moción. Lo sentimos. No hemos elegido nosotros ustedes tienen un grupo no adscrito. Están en un grupo no adscrito con todas las consecuencias. Un grupo no adscrito. En un grupo no adscrito. Se acordó en comisión. Se acordó. Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿De acuerdo? Venga, votos afirmativos. Votos en contra. La moción no se aprueba. Los bancos del EPE estarán contentos. En nombre de los bancos del EPE, gracias. Siempre favoreciendo a los bancos. Muchas gracias, señores. Bueno, nos veremos una vez por aquí. A la buena o a la mala. La desesperación. Pero bien.